Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo FEM del Instituto Argentino de la PYME. En este caso contamos como invitada a la abogada Paula Núñez. Ella es socia del IAP y es especialista en accidentes de tránsito, derecho civil, derecho laboral, accidentes laborales, sucesiones y amparos de salud. Justamente en este caso, la charla que nos convoca hoy son temas relacionados con los derechos en salud, justamente buscando acercarle a la comunidad y a todos los presentes de una forma fácil y amena el tema de los amparos, las coberturas y de cómo reclamar. Bienvenida, Paula, te escuchamos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es bastante actual, que se trata del derecho a la salud y cómo reclamamos en el caso de que la medicina prepaga, la obra social, no respete las prestaciones que son obligatorias. Bueno, voy a empezar compartiendo unas filminas. Bueno, la normativa aplicable que tiene que ver con derecho de salud, ahí lo enumeré, es el artículo 14, 14 bis de la Constitución, 17, 43 y el 75, inciso 22 y 23. El 75, inciso 22 y 23 contiene lo que serían los pactos internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Después está la ley de obras sociales, la ley de medicina prepaga, y después hay una ley que es la 19032, que entre los artículos más importantes hay un artículo que estipula que no es obligatorio una vez que la persona se jubila, pasar sí o sí al PAMI. Ese es el artículo que más nos importa en esta charla. Y después tenemos lo que se llama el plan médico obligatorio. Bueno, ahora sí, sigo con otra filmina. ¿Qué es el nomenclador nacional? Les voy a decir, el nomenclador nacional, les leo un parrafito nada más. Consiste en un catálogo de técnicas médicas utilizados para el tratamiento de una enfermedad. Este catálogo se suele utilizar en la facturación sanatorial, ya que le facilita al profesional el nombre de la prestación médica que recibe el paciente. Es como un catálogo que tienen los médicos cuando hacen alguna prescripción, ya sea un estudio o algo, ellos tienen un nomenclador. Y esto es supervisado por el sistema, por la Superintendencia de Servicios de Salud. Su objetivo radica en asegurar el cumplimiento de las políticas que corresponden al área de salud. Ello implica que para que tengan cobertura médica los afiliados, cualquiera sea la práctica o tratamiento, deberá estar incluido en dicho nomenclador, siendo la Superintendencia de Servicios de Salud la encargada de incorporar las prácticas conforme la oportunidad, necesidad y criterio. Bueno, les traigo una frase de la Organización Mundial de la Salud que afirma: el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano e incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Ahí está la importancia de lo que tiene que ver con el derecho a la salud, es un derecho primordial. Después, en Argentina existe lo que se llama PMO, que son las prestaciones básicas que toda obra social y toda medicina prepaga tiene que cubrir. Y ahí puede estar las prestaciones mínimas que son, por ejemplo, de odontología, lo que tiene que ver con las prestaciones mínimas de enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer, lo que tiene que ver con el SIDA. Esas son las prestaciones, lo mínimo que tiene que brindar una medicina prepaga o una obra social. Por ejemplo, el 40% de cobertura de los medicamentos, el 70% en los medicamentos que sean para patologías crónicas como hipertensión, asma, epilepsia, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, y a su vez incluye una cobertura del 100% de los medicamentos destinados a pacientes en situación de internación, y lo mismo para medicamentos oncológicos. Impone en materia de internación una cobertura del 100% en todas las modalidades de internación, ya sea de forma domiciliaria, en el hospital de día, sin límite de tiempo. Esas son lo que serían las prestaciones mínimas que una obra social o medicina prepaga me tienen que cubrir. O sea, lo que tengo derecho. Eso es un piso. Después
de acuerdo al plan que vos tengas, esas prestaciones mejoran. Bueno, acá es muy largo, lo que dice es el programa materno-infantil, que consiste que cuando la mujer está embarazada le cubre todos los medicamentos hasta determinado tiempo. Eso, bueno, desde el momento del parto, desde el momento del diagnóstico hasta 30 días luego del nacimiento del niño, le cubre todo. Ya sea, sabemos que le cubren las cremas, o sea, sin pagar nada, ningún tipo por ejemplo, el hierro. Eso le cubre todo. Después está en materia odontológica, también lo mínimo, en caso de salud mental, que le cubre la entrevista psicológica, psicopedagógica y psiquiatra, bueno, la Perdón, sesión Paula, una de pregunta. ¿Esto aplica tanto para obra social como para medicina prepaga. Si medicina el prepaga? PMO Sí. es obligatorio para las dos. Bien, perfecto. Bueno, después está lo que tiene que ver con la kinesiología, las sesiones por año, las prótesis, eso, bueno, eso es todo, si uno busca lo que es el PMO, te va a decir todas las prestaciones obligatorias. Ahí se menciona el HIV, con respecto a la diálisis y a y a la hemodiálisis, que ahí tiene que cubrir un 100%. Bueno, eso sería lo que tiene que cubrir. Pero ¿qué ocurre si la medicina prepaga o la obra social niegan una prestación o un medicamento? Debo tener la negativa por escrito, o por lo menos el silencio. O sea, tengo que reclamar y tengo que tener la negativa. ¿Qué pasa si yo no tengo nada por escrito? Tengo que mandar una carta documento. Si después de esa carta documento no guardan silencio durante un plazo razonable, que son 30 días, y no contestan, yo ya puedo interpretar que ese silencio es como una negativa. Negativo o silencio, yo puedo iniciar el amparo. Eso sería un plazo razonable en el caso que no sea una medicación que la necesito ya, porque si no, ese plazo, siempre de acuerdo con las circunstancias del caso, ese plazo se acorta. Por ejemplo, el caso de pacientes oncológicos, que es como que sí o Claro, sí se necesitan acorta. remedio. Si vos tenés una historia clínica que te dice que el paciente se tiene que dar la medicación, la necesita en forma inmediata, urgente, dentro de una semana, no vas a estar esperando eh, los 30 días. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo no me dan el medicamento, no me quieren dar la prestación, una cirugía, tengo que iniciar una acción de amparo. Ese es el medio. Eh, ¿Qué es la acción de amparo? Está regulada en el artículo 43, hay una ley 16.986 y supletoriamente, o sea, cuando haya vacíos legales, se aplica el Código Procesal Civil y Comercial. Los jueces actualmente, cuando inicias un amparo, de acuerdo con el tribunal, le aplican, si bien es un amparo, le aplican el procedimiento, todas las normas del procedimiento sumarísimo, que es el proceso más corto en el Código Procesal Civil y Comercial. La ley 16.986 regula el amparo contra actos de autoridad pública. Por eso a veces no la aplican. La ley es una ley del gobierno, estaba el gobierno militar cuando salió esa ley. Así que a veces los jueces son un poco renuentes a aplicar eh, los artículos de esa ley porque dice contra autoridad pública, no habla de privada. Bueno, esto es el artículo 43 de la Constitución, que dice toda persona puede interponer la acción rápida y expedita de amparo contra todo acto, siempre y cuando no haya otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridad privada o pública que en forma actual, inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. Bueno, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma lesiva. Ahora voy a hablar de cada uno de esos párrafos. Dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. ¿Qué significa esto? Que el amparo es una acción de excepción. Si yo tengo otro remedio judicial, otro medio judicial que pueda solucionar mi problema, no tengo, o sea, no sería la acción idónea al amparo. ¿Y cómo puedo decir, no, el amparo ya en este caso no prospera? Porque el daño ya está consumado. Cuando el daño ya está consumado, la acción de amparo ya no sería un medio viable porque ahí dice, el artículo 43 dice en forma inminente, actual o inminente. O sea, actual o inminente. Si ya está consumado el daño, no es actual o inminente. Por eso muchas veces cuestionan el amparo porque dice,
los argumentos de la medicina prepaga son, tiene que seguir, culminar la vía administrativa ante la superintendencia. Y nunca, el artículo 43 nunca dice que hay que agotar la vía administrativa, dice que tiene que ser el medio judicial más idóneo. ¿Y por qué es el medio judicial más idóneo? Porque se supone que el amparo es rápido y expedito. Actualmente, de rápido y expedito no tiene mucho, porque tarda Claro. meses. Eso No te iba a tiene. preguntar, actualmente hay una No, tendencia tarda creciente meses. en Argentina en el número de casos de amparo de salud. No. No sé cuánto es el número, pero tarda mucho. Digamos, se ha O empezado a sea, incrementar la cantidad de gente que presenta amparos que sí, antes no había. sí, porque no solamente se incrementó por el problema con los remedios oncológicos, por la discapacidad, sino que tenemos todos los amparos del aumento de las medicinas prepagas y de las medicinas prepagas. Entonces, ya eso en enero del 2024 ya había un montón. Después se sumó lo de discapacidad más lo que tiene que ver con los remedios oncológicos, o sea que Y lo más tenemos. común son eso, como decís, pero por ejemplo, gente que dice por tratamientos costosos, por el tema de cobertura de tratamientos costosos, que no quiere cubrir la obra social o la prepaga, o medicamentos de alto valor, o acceso a terapias experimentales, ¿también presentan amparos por esos casos? Sí, sí, se puede presentar ya sea por un medicamento, por una prestación que no le quiere brindar y por el aumento desmedido de la medicina prepaga. Ahora, esos tres casos, ahora yo elegí tres casos de amparo. Bueno, después el 43 dice contra todo acto de acción, puede ser acto u omisión, o sea, acción o negativa, de autoridades públicas o particulares, puede ser cualquier gobierno municipal, provincial, el Estado nacional, y particulares es cuando son personas, ya sea jurídicas o personas físicas, persona humana. Siempre tiene que ser en forma actual o inminente y lesione, restrinja o amenace algún derecho o garantía reconocido por la Constitución, un tratado o una ley. O sea, puede ser de la Constitución, que esté plasmado en la Constitución, un tratado del cual se haya ratificado o una ley. El amparo es excepción, no se aplica en todo caso. Lo primero que hacen las medicinas prepagas es decir, el amparo no corresponde. ¿Por qué? Porque había que agotar la vía administrativa, porque no era inminente, porque había otro medio más idóneo, etc. Bueno, por ejemplo, el amparo de salud por una medicación. Yo tengo que iniciar la demanda y voy a tener que, primero, hay que mandar una carta documento o hay que tener la negativa. Que la medicación, hay que demostrar que la medicación es necesaria en forma urgente. ¿Cómo lo demuestro? Con una orden médica detallada diciendo cuál es la patología y por qué necesito esa medicación y no la puedo suplantar por otra. Y la historia clínica. Eso es muy importante porque ahí va a estar fundamentado por qué necesito esa medicación más la orden del médico tratante. La negativa de la obra social o medicina prepaga que trae aparejado lesión al derecho a la salud. La demanda tiene que tener detalle de los hechos, demostrar la urgencia, la gravedad del caso y que no se puede esperar los plazos de un juicio ordinario. Derecho aplicable, las convenciones internacionales, el derecho a la salud de la Constitución. Esto es muy importante. El amparo ahora actualmente no es una medida tan rápida, pero entonces, ¿yo cómo puedo lograr que ya que no es tan rápido el amparo y se ha vuelto lento por ese embudo que se produjo en la justicia, puedo pedir una medida cautelar? O sea, en la misma acción de amparo, pido una medida cautelar. Por ejemplo, que me den la medicación, que suspendan el aumento desmedido de la medicina prepaga. Esa medida cautelar, yo voy a tener que probar tres cosas: la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y dar una contracautela. ¿Qué es la verosimilitud del derecho? Yo tengo que demostrar, en principio, que yo tengo el derecho a que me den, o tengo la prerrogativa que me den esa medicación. ¿Con qué lo pruebo? Con la orden médica y la historia clínica. Lo que pasa es que es una prueba un poco más, o sea, yo en el juicio voy a hacer la prueba, va a ser como más dura, más rígida, porque voy a tener un plazo de prueba. En cambio, acá yo tengo que probar con poca prueba que yo tengo derecho, o sea, con prueba documental. Entonces, ¿cómo lo voy a probar? Con la orden médica y la historia clínica. El peligro en la demora, tengo que demostrar a través de esa orden médica o a través de mi historia clínica, que si no tomo esa medicación,
al paciente le puede llegar a algo. Y la contracautela es generalmente juratoria, eh, o sea, pido que me otorguen la medida cautelar y doy prestando juramento de que cualquier daño que ocasione con esa medida cautelar me voy a hacer responsable. Eso es lo que se hace con un amparo. Generalmente la medida cautelar es, es importante porque el amparo no está tardando mucho. Muchas veces, cuando dan la medida cautelar, el objeto del amparo se vuelve abstracto, porque si te dan la medicación, ¿para qué vas a seguir con el amparo? Muchas veces la medicina prepaga igual lo siguen para ver, bueno, por si no, digamos si le dan la razón, pero ya se volvería abstracto el objeto del reclamo. Bueno, ahí tenemos, generalmente la prueba en estos amparos son prueba documental, la orden médica detallada, actualizada, no tiene que tener más de 30 días, la historia clínica, la credencial y el DNI. Es mucha prueba médica. Se puede, por supuesto, hacer prueba informativa de historia clínica a la clínica o al hospital que atiende a la persona, pero generalmente la prueba es reducida porque son procesos cortos. Ahí, Una pregunta, perdón, vos que sí. decías que los amparos que no están tan rápido, ¿cuánto tiempo está demorando un amparo actualmente, digamos, entre que lo Y presentás y se mirá, resuelve? te digo, a ver cuánto, diciembre del 2024, estamos a julio y no tengo sentencia. Claro. Y antes demoraban 2 meses o 3 meses, una cosa Claro, así. no tengo sentencia. La medida Ah, cautelar la tengo, pero no tengo sentencia. ah, No tengo sentencia. Lo que bien, pasa es que los juzgados están muy complicados porque hay mucha cantidad. Hay claro, mucha cantidad. claro. Pero más, aparte de por discapacidad, hay mucho por aumento de medicina prepaga. Ah, bien, Bueno, bien, bien. bueno, Seguí, seguí nomás con la sí, exposición. la competencia de los amparos es federal, siempre. Todo lo que tenga que ver con salud es federal. ¿Dónde va a ser? Donde es el lugar donde la prestación es exigible. Por ejemplo, si es una cirugía, voy a tener en cuenta dónde se va a operar. Si es un aumento de la medicina prepaga un medicamento, es el domicilio real. ¿De dónde voy a sacar el domicilio real? Del DNI. Si tengo que probar otro domicilio que sea diferente al DNI, voy a tener que probarlo a través de tasas de servicios, de boletas de servicios, porque el domicilio real se considera el que está en el DNI para estos casos. Bueno, ¿qué pasa con las medidas cautelares en materia de salud? Se dan con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir con efecto devolutivo? Si me dicen el amparo, la resolución de la medida cautelar, que el aumento se frena y que de ahora en más la cuota de la medicina prepaga va a ser este importe más el IPC, se va a empezar a facturar así. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, se va a cumplir con la medida cautelar. No es que voy a esperar que baje de la Cámara o que la resolución de la apelación de la medida cautelar, sino que se cumplen las medidas cautelares en materia de salud. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Otro caso de aumento, otro caso de amparo, el aumento de las medicinas prepagas. A través del decreto del 70 del 23, los aumentos de medicina prepaga fueron libres porque ya no había un artículo que decía que la Superintendencia de Servicios de Salud era la que determinaba cuánto podía aumentar por mes. O sea, hacían costos de salud y decía, bueno, este es el porcentaje que se aumenta, pero a partir del decreto que permitió el libre comercio en medicina prepaga, eh, entonces aumentaron, por ejemplo, de diciembre a enero más de un 100%, o sea, aumentaron más que que la inflación. Eso trajo desprotección. ¿Y de quién? De los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los que no son adultos mayores se podían cambiar de medicina prepaga, pero los adultos mayores se encontraron como encerrados en el sistema, porque era imposible para ellos cambiar, porque tenían patologías previas y ninguna otra medicina prepaga los iba a aceptar si iban a una más barata, porque ya tenían ese antecedente de la edad y de las patologías previas. Bueno.
Entonces, el adulto mayor, ¿qué pasa si yo adulto mayor o cualquier persona no paga la prepaga? A los 3 meses se queda sin cobertura. ¿Cuál sería el fundamento de que efectuar o de realizar un amparo por aumento de medicina prepaga? El derecho a la salud y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Hay una convención que los protege. eh, Ellos tenían, como les reiteré, una situación especial porque tenían patologías previas que no le permitían irse a otra medicina prepaga. No es que no le permitían, nadie los aceptaba. O sea, si yo quería averiguar en otra medicina prepaga por otro plan más barato, te decían que no porque tenías patologías previas y por la edad. ¿Qué hacía? ¿Qué se determinaba en el amparo? Se pedía una medida cautelar para que la cuota se retrotraiga al 2023 más algún índice de actualización. ¿Qué hacen los juzgados generalmente? Lo retrotraen a valores de diciembre del 2023 más un IPC acumulado. O sea, iban acumulando el IPC hasta el momento que tenían que calcular el valor. Los primeros amparos determinaban en la misma medida cautelar que tenían que reintegrarle al afiliado lo que había pagado de más. Los amparos que están saliendo, que los amparos ahora, no la medida cautelar lo único que hace es hacia el futuro, no lo hace para atrás. Frenan los futuros aumentos, digamos. Claro, pero no piden no dan lugar al No es reintegro. retroactivo, claro. Claro, y solamente las medidas cautelares dan por 6 meses, no la dan por tiempo indeterminado. Quiere decir que lo que hay que hacer es tratar de apurar al juzgado para que dentro de esos 6 meses te dicten la sentencia, porque si no te quedas o sea, ellos después se cae la medida cautelar y te pueden cobrar lo mismo que te cobraban antes. Ya Claro, sé, tienen que pasar podés menos de seis volver. meses para que funcione, digamos. Sí, sí. Vos podés volver a pedir la medida cautelar, pero es difícil que te la vuelvan a dar. Tenés que demostrar una situación excepcional, pero bueno, eso también es medio contradictorio, porque si un juzgado te da una medida cautelar por 6 meses y no te puede sacar un fallo en 6 meses, es que la medida cautelar, la verdad, la tendría que haber dado por más. Porque si ellos saben que están llenos de amparos, que se le hizo un embudo, bueno, la medida cautelar lo tendrían que dar por más tiempo, justificando en que vienen con atraso. Y vos ahí, Paula, como mencionabas antes de las otras instancias que se podía usar en vez de amparo, o sea, pensando en que hay tanta cantidad de amparos hoy por hoy, Y se puede ir a la ¿qué otro mecanismo se superintendencia, lo podría que hacer de pasa que yo no te lo mediación recomiendo. o No te lo resolución de conflicto recomiendo. alternativo? No sé, eso. No, lo que pasa es que ahora salió hace poco la mediación, pero no es obligatoria. O sea, vos podés pasar, tienen que estar de acuerdo como para ir a mediación, pero en amparo no es obligatoria la mediación, está excluida de la mediación prejudicial obligatoria. Así que es cuestión de si se ponen de acuerdo y quieren ir, pero yo no perdería el tiempo porque ninguna medicina prepaga quiere arreglar, Claro, digamos, claro, o conciliar. claro. Bueno. Y algunos juzgados no estaban dando la medida cautelar, había que apelarla, porque decían que la persona tenía PAMI y no se quedaba sin cobertura. Esa era otra excusa por la cual no daban la medida cautelar. Bueno, este es un tema importante, otro tipo de amparo. ¿Qué pasa si la persona se está por jubilar y no quiere seguir con PAMI? No hay obligación de pasar al PAMI. Eso lo establece el artículo 16 de la ley 19.032. ¿Cuándo es el momento que hay que reclamar? O sea, si yo no quiero seguir, no quiero pasar al PAMI. El momento es cuando me otorgan la jubilación, cuando me notifican Claro, que ahí la... porque, a ver si estoy equivocada, ¿no? Por las dudas. Porque por ley Sí, no puedes tener dos obras sociales, puedes tener una sola. Entonces cuando ya se da de baja una, entra la otra y ya está, no puedes tener las dos claro, no juntas. podés tener dos. Sí puedes tener una medicina prepaga, eso sí, pero no, entonces, ¿cuándo vos tenés que hacer? Lo tenés que manifestar. Cuando te notifican que te van a otorgar la jubilación. Uno tendría que ir a la medicina prepaga a la medicina prepaga y preguntar o a la obra social cuáles son, o sea, si aceptan, por supuesto, jubilados y generalmente te va a decir que no. Entonces, hay muy pocas que aceptan jubilados y vas a tener que iniciar una acción de amparo. Tener en cuenta que a veces
cuando uno vaya a pedir el amparo, implica un aumento al pasar de estar en actividad a ser pasivo para la medicina prepaga, porque eh, ustedes tengan en cuenta que el empleador aporta a la obra social, aporta a la medicina prepaga y ya ese aporte no va a estar, y aparte la persona no va a estar, no va a cobrar lo mismo que cobraba estando en actividad. Así que lo que hay que preguntarse cuando uno quiere seguir en la medicina prepaga o la jubilación es cuánto más me va a costar, porque esos aportes yo puedo descontar de la jubilación, pero no van a ser los mismos valores. Puede ser que muchas veces pase que el primer aporte vaya al PAMI, pero luego se lo reintegran si uno manifiesta su actitud o su intención de no continuar en el PAMI. Pero esto es importante, tengan en cuenta que muy pocas veces aceptan y siempre hay que iniciar, casi siempre hay que iniciar la acción de amparo. Bueno, este es un tema Bien, importante. ahí te había quedado congelado un ratito, vamos, Ah, ahí sí, bueno, sí. este es un tema importantísimo. Internación geriátrica. Muchas veces las personas, bueno, ya sea porque no pueden cuidar al adulto mayor, no lo pueden cuidar, o porque tienen ciertas discapacidades que no pueden seguir en su casa, se decide por una internación geriátrica. Se decide, no hay una orden médica que dice, bueno, necesita tantos cuidados, necesita un médico las 24 horas, necesita una enfermera, bueno, necesita otro tipo de cuidados. Entonces, se va a la persona se decide por la internación geriátrica. Eh, ¿Qué es? O sea, ¿qué requisitos tiene que tener? Más de 75 años, puede tener enfermedades discapacitantes, o sea, la persona que va a ir a una internación geriátrica, enfermedades discapacitantes, es aconsejable tramitar en estos casos el certificado de discapacidad. Es muy importante tener el caso del certificado de discapacidad porque es más fácil iniciar un amparo con un certificado de discapacidad. Bueno, la dependencia total para realizar sus actividades normales, falta de recursos suficientes para pagar la atención domiciliaria, imposibilidad de cuidarlo de la manera adecuada y no tiene familia que se haga cargo de sus cuidados. Esto, en este caso, al igual que en cualquier amparo, es muy importante la orden médica. Esta orden debe contestar a las preguntas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo tiene que estar internado? ¿Por qué tiene que estar internado? ¿Para qué? Debe ser concisa y autosustentable. ¿Cuáles son los requisitos de la internación? Detalle, necesito atención psiquiátrica, necesita rehabilitación, cuidado y las características del lugar donde debe ir. Todo eso tiene que tener la orden del médico tratante, o sea, como si fuera un médico de cabecera. Todos estos detalles. ¿Por qué? Porque la medicina prepaga o la obra social lo primero que va a decir, ¿y por qué quiere ir a ese lugar? Si yo tengo otro que tiene esta característica. Bueno, a ese que vos me decís que tiene que ir, no tiene esto, no tiene atención psiquiátrica, no tiene una enfermera o un médico las 24 horas. Bueno, esa es muy importante la orden. El paciente debe poder elegir la institución, pero de la orden va a depender que la obra social y la medicina prepaga lo cubran. Antes de iniciar el amparo, por supuesto, como les dije antes, hay que consultar en la medicina prepaga o en la obra social qué requisitos solicitan. Yo tengo que hacer una presentación en la medicina prepaga o obra social, decido generalmente una nota con la orden, esta orden que yo les dije que tiene que ser autosuficiente, autosustentable y la historia clínica. Entonces, la obra social lo va a evaluar, va a decir sí, no, y si por supuesto que si hay silencio, también se entiende, se manda una carta de argumento, no contesta en 30 días, ya tengo que recurrir a la vía judicial a través del amparo. Por nomenclador, que es el nomenclador de discapacidad, hay un tope de cuánto van a pagar por la internación geriátrica, que generalmente esto se modifica año tras año. En lo que es los estrados judiciales o lo que determinan los jueces, generalmente mediante la medida judicial se obtiene ese tope que indica el nomenclador, que se actualiza, más un 35% más por rehabilitación. Eso es lo que dicen los fallos. O sea, te doy este tope más un 35% más por rehabilitación, si puede mejorar la situación, por supuesto. Muy importante el certificado de discapacidad. No es lo mismo la situación de una persona, si igual se la pueden dar la internación geriátrica, el certificado de discapacidad
va a ser como que el amparo sea más fácil que la internación geriátrica sea más fácil que se le otorguen. Una pregunta, ¿existe algún fallo Y que vos te tengan en cuenta que acuerdes? hay Sí, 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 te quería hacer una pregunta de los fallos. Comentar. tengan en cuenta que hay obras sociales o medicina prepaga que quizás no tienen lugar en internación geriátrica y también el paciente puede elegir uno que sea más caro, pero tiene que justificar por qué elige uno que no está en la cartilla, digamos, ya sea porque, bueno, como les dije, necesita cuidado a las 24 horas, porque hay asistencia psiquiátrica, porque, bueno, etcétera. Y acá Bien. tengo dos fallos. Uno, Antes de eso, que hablo del fallo, justo te iba a preguntar, capaz que estás por comentarlo ahora, si claro. existía actualmente algún fallo judicial reciente o caso emblemático que esté marcando un precedente en materia de amparo de salud y cómo afectaría para futuros casos. No sé si estás por comentar alguno de esos u otro No, mira, puntual. lo que por ejemplo, en el caso de aumento de medicina prepaga es lo que te dije, determinan el IPC, la actualidad, o sea, que se frena el aumento, ahora cambió el criterio, se frena el aumento y acá para adelante con el IPC acumulado. Eso es en la medida cautelar. Y después los fallos es bastante largo, pero generalmente todos determinan los aumentos más el IPC, porque es lo único que marca la inflación, digamos. Los jueces toman el IPC como un índice que marca la inflación de acá en adelante. Está bien, está Está bien bien. que tomen el IPC y la verdad que no, Pero porque el único publicado, que es público, no, digamos, pero acceso igual público. Sí, los costos de salud no se manejan por el sí, IPC, sí, tal índice de cual. precio consumidor. Tienen otra, yo no soy actuario, no soy actuaria, pero se mide con otras cosas, no se mide con eso lo que tiene que ver con la salud. Bueno, después ahí tengo, por ejemplo, un fallo importante de lo que es el hospital italiano, que ahí determinaron, en el caso de intervención geriátrica, como yo les había dicho, para la cobertura de hogar permanente con centro de día categoría A, con el 35% por dependencia. Por dependencia es lo que les conté de rehabilitación. Conforme a la prescripción emanada de su médico tratante y hasta tanto se dicte la sentencia en auto. Eso fue una medida cautelar. Después acá hay otro fallo, a ver si, espera que más, que también dice lo mismo, acá le dieron el 100% de la cobertura, pero tiene que ver más por la situación en la que se encontraba esa persona y era una persona con discapacidad. Entonces, digamos, cuanto más discapacidad tenga la persona, le van a hacer más lugar a lo que pide. De todo hay que probarlo y la necesidad y por qué tiene que ir a ese lugar. Lo más importante en la internación geriátrica es la orden del médico tratante. Generalmente tiene que ser el médico que lo está viendo, no un médico de otro lado. O sea, lo ideal sería que es el mismo médico de la medicina prepaga o la obra social que le haga la orden. Bueno, y creo que ya terminamos. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que tiene que ver con amparo de salud. Lo peculiar del tema es que como que cada amparo es diferente porque cada caso es diferente en cuanto a la situación del discapacitado o de la persona que quiere reclamar. Quizás en el caso de aumento de medicina prepaga eran más o menos todos iguales porque los que presentaron a gente mayor, con patologías, algunos con más patologías que otros, pero bueno, era más. Igual en los amparos que se presentaron por aumento de medicina prepaga, no solamente se fundamentó basado en el derecho a la salud, sino también en la inconstitucionalidad del decreto 70 al 23. Eso era, pues, se podía presentar una persona de 30 años argumentando que el aumento está mal porque ellos se considera que el decreto era inconstitucional. Pero bueno, yo lo que le refería es de las personas mayores porque es como que tienen más peso que quizás una persona de 30 años que se puede cambiar de medicina prepaga. Claro, claro. No, clarísima Sí, la exposición. Yo por ahí preguntas, pero que son del mundo, que uno no es del mundo legal. ¿Existe alguna otra sí. herramienta, además del amparo? Digamos, si uno dice el amparo no funcionó, ¿qué si apelaciones, no sé, o algo más? ¿O existe otra alternativa que no sea el amparo, considerando que ahora están demorando mucho en responder los amparos? Y lo que pasa es que se supone que es la medida más rápida. Si vos te vas por un juicio ordinario, vas a tardar más, porque el juicio ordinario, los plazos
son más largos, para contestar la demanda son 15 días y ya un sumarísimo es menos tiempo para contestar la demanda. Por eso yo Claro, la única empezaría alternativa es el con el amparo, amparo. La entonces. superintendencia, el reclamo administrativo, la verdad que no, nadie lo hace, porque no tiene mucho sentido. Claro, No. claro. No, la verdad que no. Seguiría insistiendo con el amparo. Lo que pasa que también hay un recurso que si la enfermedad o la persona está muy mal, se pueden habilitar días y horas inhábiles, o sea, eso es según la gravedad de la persona. Imagínate si una... mira, te voy a dar un ejemplo de un amparo que no sirvió para nada, que no tiene que ver con el salud. Hace años había una persona que había pedido abortar a través de un amparo porque el bebé ya tenía, creo que tenía hidrocefalia, entonces iban a nacer y se iba a morir. Y cuando el amparo tuvo sentencia firme, la chica ya estaba de 8 meses, 9, lo tuvo que tener, ya no podía abortar más. Claro, muy tarde ahí en la acción, Mm. claro. Claro, entonces por eso no es tan rápido, digamos. Claro. Y si Mm. vos, vamos a preguntarle, si alguno más quiere hacer una pregunta, pueden hacerla por el chat o abrir micrófono y preguntar, ¿eh? Yo te iba a decir, Pablo, otra pregunta, o otra respuesta o mensaje que vos quisieras dar a la audiencia en general, considerando que hay de todo, hay contadores, abogados y gente que no es profesional también. eh, digamos, si hubiera que dar un mensaje como para el sistema de salud, digamos, hoy por hoy, que ya sabemos que, bueno, está complicado, pero más allá de eso, si alguien necesita presentar un amparo hoy por hoy, lo mejor que tiene que hacer es primero contactar a un abogado, que sea civil, obviamente, podría ser vos, obviamente, y bueno, y hacer todas las acciones que comentaste. ¿Hay algún paso previo a eso, antes de contactar al abogado? Bueno, que tenga toda la documentación. Sí, lo que más cuesta es quizás, según el amparo que sea, conseguir la orden, porque muchas veces es difícil que el médico te la haga muy detallada. eh, es difícil en el caso de internación geriátrica que el médico te la haga tan detallada como tiene que ser para que no, para que la medicina prepago o la obra social no tenga otro medio que dártela. Eso es importante, y la documental, toda la documental que se pueda conseguir, ya sea historia clínica, bueno, siempre que sea del médico que lo está tratando, ¿no? De un médico X que, bueno, que fue, que logró que se le hiciera, digamos. Claro, Lo ideal es del claro, médico tratante. clarísimo. Bueno, es una situación un poco especial porque no solamente está lo de las medicinas, el aumento de la medicina prepaga, sino también lo de discapacidad, lo de que tiene que ver con lo de medicamento oncológico, es un poco complicado en este momento. Mm. Claro, claro. Adriana, te veo ahí con cámara encendida. ¿Querés hacer una pregunta? Está, Estás muteada, bien, Adriana. ahí está. Ahora me escuchan. Sí, Sí, sí. sí. Hola, hola Paula, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? andás? ¿Bien? Bien, muy interesante todo lo que explicaste, creo que abarcaste todo. Eh, yo quisiera volver un poquito porque es una consulta recurrente en las pymes sobre los empleados cuando se jubilan, cuando hay que Sí, informarles que ya están en etapa de jubilación. sí, Y vos lo mencionaste, que es un tema porque eh, hay mucho desconocimiento de cómo trabaja la prepaga, que quizás es un servicio que la pyme le dio a su empleado, a sus mandos jerárquicos, y no todos saben cómo es el cálculo para que puedan sostener ese servicio posteriormente. Y sí, vos lo sí, porque dijiste, que lo que pasa es que hay un aporte que hace el empleador que no lo va a tener más una vez que se jubile. exactamente, No lo va a tanto tener el más. aporte personal como el aporte de las cargas sociales. Mm, Este porcentaje, ¿hay posibilidades cuando un empleado se jubila de proponerle, o sea, tuviste casos sin llegar a un amparo, de pedirle a la obra social que el empleado, el ex empleado de esa pyme, de esa empresa, se hace cargo de ese aporte en las mismas condiciones que se le hubiera hecho cargo el empleador mm. para poder sostener el servicio? ¿Se pensó alguna vez? ¿Se presentó alguna vez? ¿Vos me decís el empleado que pague ese porcentaje? Claro, Y y pero para lo que que le pasa es que mantenga. suelen no querer seguir con gente, con el...
con el afiliado, las obras sociales. Es muy difícil. Por más que le haga el amparo y continúe, y ponerle que gane el amparo, lo va a tener que pagar, porque no va a ser, Sí, o sea, sí, por supuesto. no, Sí, no, sí, lo único que quiere él es continuar, pero claro. no, no va a ser el mismo valor. No va a No, ser- no, sabemos que no va a ser el mismo valor, pero en el caso de que el empleado pueda hacer ese esfuerzo y pagar, bueno, tiene que el hacer empleado, una ahí va. presentación en la medicina prepaga o y manifestarlo, y si se lo niegan, va a tener que ir sí o sí a un amparo. Al amparo. O sea, Sí, primero sí, manifestar su voluntad de hacerse claro. cargo económicamente en las mismas condiciones que el empleador, o sea, el mismo Sí. aporte, y si no, recién Lo que ahí ir pasa es al que amparo. no se quieren hacer cargo porque saben que después de jubilarse, para mí, vienen los problemas para la gente. Claro, O exacto. sea, Es la edad despide- lo que... vienen los problemas. Después de los 60, un poquito más igual, vienen los problemas. La Claro, presión, eso, lo demás. Entonces, por algo no quieren. claro. Pero digamos que vos le ves una luz en el camino para poder litigar y lograrlo. Sí, sí, se logra, por amparo sí, se logra, sí, sí, sí. Bueno, bueno, es, No es son una muy esperanza para conciliadoras. muchos de los empleados que después de tantos años de tener esta, y como vos dijiste, que Mm. ya después no pueden saltar a otro lugar y quizás No te tienen, toma nadie a los 60, claro, 60, toda una 60. vida trabajando en una empresa y que después, y el empleador realmente quiere solucionarle la situación y tampoco lo puede No. resolver. No, igual ahí el empleador no tiene ninguna Exacto, responsabilidad. ninguna No, responsabilidad. no, no, no. Perdón, Bueno, hago. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo estás, Claudio? hola, ¿Cómo, Claudio, ¿cómo Eduardo? estás? Gracias, Paulita, por esta charla. Yo tuve un caso a lo que se refiere Adriana, de una persona que se jubilaba, era una mediana empresa bastante grande, una gráfica bastante grande, y pagaba Swiss Medical, Ah, ¿sí? Entonces, esta persona se jubilaba y bueno, tenía otros ingresos y podía seguir pagando la parte de él y la parte del empleador sin, digamos, sí, sin lo podía problema. hacer sin problema. Y Swiss Medical le dijo que no, porque, claro, le dijo que no porque eh, el contrato preexistente lo tenía con la empresa y no con él, con Mm, lo cual se extinguía de pleno derecho al él acogerse a la jubilación. Y ya por la edad no podía, no lo tomaban a Swiss Medical. Si él quería afiliarse por su cuenta, ya no podía ingresar a Swiss Medical. Él, no obstante eso, consultó con al abogado de la empresa, al que yo eh, conocía, y le dijo que lo iba a analizar, y al poco tiempo le dijo: mira, Vicente, no podemos hacer nada. La mm, empresa de medicina prepago no tiene ninguna obligación de mantenerte la cobertura en el plan que estás, en un plan más bajo o en un plan más alto. mm. No está obligada. No sé, esto fue en el año 2014. Hace mucho. Sí, en el año 2014. No sé si la legislación pudo haber cambiado, pero es el Lo que único, pasa es que ahí es el el, afiliado, por más que tuviera un contrato con la empresa, el afiliado era él. claro, Mm, pero ellos decían que digamos, no me acuerdo las expresiones porque eran cartas, documentos, pero era como que lo que decía la obra social Swiss Medical era que el cliente era la empresa,
¿correcto? Sí, Y sí, que pero no está ellos, bien eso. No, y porque que no. ellos, por eso te pregunto, y que Sí, eso era un pack que reunía, no sé, a 50 empleados que estaban todos ahí y sí. todos en el mismo plan, bueno, y qué sé yo, y que evidentemente no podía continuar. Yo creo que, como recién te decía Adriana, todos sabemos que todas las prepagas, inclusive SIMECO, la del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de Capital Federal, quiere la gente joven, porque y estadísticamente es la que no se enferma, la que no usa la obra social, y cuando ya alcanza cierta edad, es como que empiezan los Se congeló. tiempo, ¿no? Empezamos a sufrir dolencias, empezamos a tener más, los médicos nos recomiendan hacer chequeos más seguidos, Sí. ¿no? Y bueno, que empiezan los problemas con el azúcar, que empiezan los problemas con la hipertensión, y que eso es lógico del tiempo de vida que va pasando de cualquier ser humano. Es como que Pero las... vos fijate algo, si vos sos, o sea, contratás la medicina prepaga en forma privada, sos monotributista y tenés 30, 40, y después pasás a los 60, 70, nunca te dicen, bueno, no puedes seguir. Como te cobran un montón más, Claro, o sea, claro, claro, seguís estando claro. adentro. Claro, porque te cobran un montón más. Exacto, Sí. exacto, ¿no? Porque vos cuando pasás de relación de dependencia a ser monotributo, por ejemplo, y tener que pagar por tu cuenta la medicina prepaga, es el doble. Más, Sí, ojalá, más. ojalá fuera el doble, No, yo más, también la mucho más, pago como monotributo, por eso te digo, no sé, cuando claro, trabajaba en más, relación de dependencia y pasé a sí, monotributo, lo primero que pensás cuando te vas a la relación de dependencia es la medicina prepaga, porque es un sí. dineral. Yo la verdad, te digo, soy sincero, ¿no? Mm, Eh, yo cada vez me, y no es por una cuestión política y nada, ¿no? Pero yo creo cada vez más en lo público. Yo me atiendo. Bueno, por suerte no toco madera, ¿no? Salvo rotura de meniscos, no tuve nada. Me atiendo por PAMI. sí, Y vos sabés que en los médicos, en las clínicas, inclusive, ¿no? Voy y dice, atiendo todas las obras sociales, y atiende PAMI, atiende OSDE, atiende, entonces vos decís, pero ¿y si es el mismo médico? ¿O es la misma clínica? ¿No? La otra vez, Nadeida, fui a una que está ahí cerca de tu casa, que me fui a tomar el cafecito ahí a la estación de servicio, que está en una esquina. Una clínica modernísima, bárbara, todas las especialidades médicas de ahí, del oeste, y yo me atiendo por PAMI. Y ahí había el listado de todas las obras sociales que atendía, y atendía a todas las prepagas. Entonces yo digo, pero sí. ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo es este tema No, a mí me parece que la medicina prepaga es un negocio, no es como que no es Sí, algo como para no, ayudar. a ver, todo lo privado, Sí, ¿no? sí, Convengamos, las universidades privadas, yo di clase en la universidad pública y en la universidad privada. Y en la universidad privada no me daban el libre albedrío que me daban en la universidad pública para el número de bochazos. En la mm, universidad pública, si bochaba al 80%, no me decían nada. Ahora, si en la universidad privada llegaba a bochar el 80%, me iban a tirar de las orejas, ¿no? sí. Entonces, bueno, convengamos que son dos cosas completamente distintas. Que no es, o sea, yo no critico, yo creo que está bien las dos. Yo creo que está bien las dos. Y como vos decís, vos, por ejemplo, pagás, bueno, vos no estás jubilada, sos monotributista, ¿no? Y vos decís, bueno, yo quiero pagar eh, eh, mi prepaga, aparte, porque, bueno, porque confío en el sistema de prepagas y No, aparte yo tengo una nena chiquita.
Claro, tengo chicos, ¿no? Chiquitos que tengo que salir de urgencia de raje o tengo que llamar de urgencia, ¿no? Algún médico especialista, ¿no? Entonces es como que, como vos bien referencias, cada caso es un caso aparte. Entonces no es para decir, bueno, esto está mal y tenemos que ir por acá, y esto está bien y tenemos que ir por acá. Yo creo que es indefectible que conviva lo público con lo privado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y porque es así, porque, a ver, yo no tengo la culpa por ahí de no poder pagar el más alto nivel, del más alto plan de OSDE, por ejemplo. ¿Correcto? Bueno, pero sí tengo una cobertura, ¿sí?, que me da, no sé, el hospital público, ¿no? No estoy tirado en la calle. ¿Correcto? Bien, me van a atender. Que por otra parte atienden muy bien. A mi mamá en el Tornón la trataron de maravilla. Entonces, es como que, lógico, la medicina privada tiene su negocio. Yo no sé cómo es ahora legalmente. Este es el único caso de que conozco de alguien que quiso seguir jubilándose, ¿sí? De gente que se retiró más joven y quiso continuar, bueno, sí, como, ¿no? Se pasó al monotributo porque trabajó de forma independiente, en consultorías, qué sé yo. Y no sé si esto cambió o no cambió, ¿correcto? Esto es lo que ocurrió en el 2014 con esta persona que trabajaba acá en La Matanza, en una industria gráfica, Grafipac, ¿no? Muy importante, y bueno, se jubilaba, pero quería seguir con esto, y no pudo, ¿no? No sé si ahora se puede, o sigue por ahí sin poderse, sin alternativa, ¿no? Para este caso, o para casos como este, ¿no? Mira, ante la negativa tendría que haber iniciado el amparo y de haber planteado el caso y fundarlo, y para mí era viable, pero bueno, es mi opinión. Sí, mirá, yo te digo, o sea, primero el abogado, yo asistía a las reuniones de directorio y primero el abogado lo habló con los dueños, estaba yo presente y dijo, mirá, no se puede hacer nada, dice, y es como que le pusieron un tapón. Y yo digo, bueno, qué sé yo, será así, ¿no? Yo, desde el punto de vista contable, no. Y quedó ahí, y bueno, después este hombre, no sé, se jubiló, vino algunas veces a saludar a la empresa, después no lo vi más, y no sé qué habrá pasado, ¿no? Pero por eso te preguntaba si por ahí, del 2014 ahora, había cambiado algo en la legislación que permita a el tema de continuar con la prepaga siendo jubilado, ¿no? No creo, porque es normativa ya media vieja, igual se fue actualizando, pero no, mira, la ley creo que es 19032 la que dice el PAM, que no se pueden cambiar, o sea, no tienen por qué continuar en PAMI. Pero para mí, la medicina prepaga lo dijo como para sacárselo de encima, eso del contrato. que te diga. Claro. Sí, Y sí, por porque ahí dice cualquier cosa. claro, Lo último que digo, y ya vamos redondeando, si la medicina prepaga un adulto mayor la pudo seguir pagando durante un montón de meses, dice, bueno, el amparo lo tenía que haber iniciado quien lo ayuda a pagarle la medicina prepaga, no el afiliado. Dicen cualquier cosa. ¿Entendés? mira, O sea, claro, el damnificado es el que lo ayuda a pagarse, no, que ahora no lo puede pagar más, no el afiliado. Pero bueno, ¿viste? sí, es Argumentos, todo. sí. Es todo un tema. Gracias, Paula, y No, perdón, Naso, que complementé por ahí tu pregunta con algo, un hecho de una experiencia, ¿no? De una experiencia propia. Ahora lo que me están preguntando mucho es sobre autónomos, pero bueno, creo que es lo mismo.
¿no? O sea, un autónomo que se jubila va a cobrar la mínima y anda a PAMI y no vas a poder computar nada a ningún lado. Y perdiste como en la guerra por ser autónomo, porque así hayas aportado en la categoría más alta autónomo, vas a cobrar la mínima. Sí, sí, eso es seguro. Una injusticia total, pero bueno, una más de las que nos tocan vivir en esta Argentina. Bueno, gracias Paulita, perdón, Nadeida, que interrumpí, No, pero bueno, está bien, sí, para eso está, para responder las preguntas, así que perfecto. justo Adriana me la dejó picando y bueno, Está bien. era Gracias, Claudio, comentario. por tu aporte. Muchas gracias. No, por favor, Bueno, sigan. no, ya la idea sería cerrar la charla, ya puso todo lo que querías poner Paula y bueno, en apertura a preguntas ya dimos la oportunidad, así que bueno, ya con esto damos por cerrada la charla. ¿Querés dar algún mensaje más, Pau, con respecto a los amparos, la gente que no se anima a hacer amparo o algo que está dudando ahí? No, yo creo que hay que animarse, hay que animarse y pelearla, digamos. No quedarse con Sí, el Paula, no de pero la cobertura, digamos, hacer algo para Paula, que cubra. te entiendo, Paula, lo que vos decís, pero mucha gente es como que le tiene mucha reticencia al tema de los amparos o al hacer algo por el costo de los abogados, ¿no? Y es como que le huye, ¿no? Sí, Al tema de los abogados. No, sí, dice, pero me va a mirá, dejar enganchado. no, ¿cómo te vas a dejar en la calle? No, lo único que te digo, vos ponete el último comentario, ponete a pensar, vos tenés una medicina prepaga que estás pagando 600.000 pesos. Iniciás la medida cautelar y de 600.000 te pasa 300. Y el abogado, ponele que para iniciar el amparo, ponele, te cobra 600.000 pesos. Con 2 meses ya le pagaste al abogado. O sea, con 2 meses Sí, no, te lo no. redujo. A ver, Paula, yo te entiendo, pero es Sí, algo que ustedes mismos, los abogados, tendrían que desmistificar, porque sí, yo te digo por el barrio, por la gente, por el común de la gente, incluso algunos empresarios, no, a mí de abogado no me hable. No, cuanto más lejos tenga un abogado, mejor, ¿no? Pero bueno, yo considero que no es así, que a veces hay casos que es imprescindible contar con un abogado, porque realmente estás ante un hecho por ahí delictuoso o de mala fe, entonces es imprescindible, pero es como que lo primero que recurre la gente a decir, un abogado es caro, le firmo, capaz que pierdo todo porque no le puedo pagar, y vos viste cómo son los abogados, ¿no? Y es como Claudio, perdón que que te interrumpa, pero ahí lo justamente que... Paula acaba de decir el ejemplo concreto de cuánto hay que pagar al abogado por este caso, así que creo que ya con eso queda grabada la charla Claro, en el claro. YouTube y ya queda el El antecedente de contador le cuánto es contestó el con costo números, real, ¿no? Paula. Muy bien. Al contador le contestó con números. Pero ¿qué pasa? Es contador, no puede entender lo que está bien y lo que está mal. Ahí Bueno, está aportando un colega, Paula, un bueno, sí, ya colega. me parecía. bueno, bueno, Vos te Paula, tenés que fijar mejor con los abogados que te juntás, me parece, Claudio. Y Eso es lo que ese es el problema. Ese es el problema. Cuando tiene un abogado como quien te habla es un problema. el, no digo nada por vos, Leandro, pero hablan mal de los abogados, siempre hablan mal de los abogados, pero tendría que, no, yo No, no, tiene yo carne. tendría que hablar mal de los a contadores ver, también. a ver, a ver, vos pensás que Leonardo es mi abogado personal. Sí. Un día domingo, contestamos una demanda que vencía el lunes. ¿No es así, Leandro? Y después de la contestación de la demanda, la que me denunciaba retiró la demanda, Sí. Bueno, entonces ¿no? te juntás con buenos abogados. ¿Por qué decís, hablas tan mal de los abogados? Yo te digo, no yo, No, Paula, yo no para habla por nada. él. No habla por su experiencia. Habla por el No, mito típico que está dando hablo vueltas. por el mito de la gente, de los empresarios que yo conozco que son pymes, y dice, no, viste, todo está no. No, yo no, Sí, cuanto no. más lejos el abogado mejor. Y el No, abogado no Claudio, quiere no cobrar me la hablé. consulta, son mala gente, Claro, ¿viste? no, Cobra por su viste, Sí, trabajo. tenés razón. ni O el siquiera. abogado te dijo que pongas al empleado en blanco y vos no me hiciste caso y ahora venís a llorar. Esa también La puede culpa del ser Claro, un abogado. empleado pyme, ¿eh? claro, Sí. escúchame. Hay que gastar plata.
Claro, no quiere gastar plata y resulta que adelante de todo le pegó un cachetazo a una empleada. Y flaco, no te salva ni Dios. ¿Me entendés? Claro. Entonces hay cosas como, y el flaco no quiere llamar a un abogado. Le digo, bueno, qué sé yo, anda en cana, porque no sé, se equipara a un delito Gracias, penal. Claudio, gracias por el aporte. Gracias, Leandro, también por tu aporte. Y bueno, para no demorar a la gente que está sumándose a la charla, la cerramos, ya creo que están claras todas las dudas, ¿no, Pau? Sí, sí, Bueno, muchas gracias. gracias Gracias a a todos todos por y gracias por los participar. aportes. Perfecto, Y perfecto. me Gracias a todos por despido con un participar. mensaje. Siempre consulten a un abogado. Ah, Siempre muy Muy bien. bien. Ahí Perfecto. está. Ahí me Está en gustó. la consulta. Ahí está, exacto. Muchas gracias a todos. Chao, Chao, hasta chicos. Gracias, hasta luego. Chao, luego. Chao, 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 chao. Nadia. Gracias. Chao, chao.